El Titanic permaneció varios días atracado en Southampton mientras ultimaba los preparativos para su viaje inaugural. En ese tiempo, trabajadores y oficiales revisaban equipos, abastecimiento y organización interna, asegurándose de que cada sección funcionara con precisión. La tripulación distribuía tareas, los encargados de carga supervisaban el movimiento de provisiones y el muelle mostraba una combinación de rutina portuaria y expectación por la partida de un buque considerado uno de los mayores logros de la White Star Line. La mañana del embarque reunió a pasajeros de todas las categorías. Algunos llegaron acompañados por sus familias, otros asistidos por empleados, y muchos viajaban solos hacia sus destinos. El personal organizó el acceso según la clase asignada, manteniendo un flujo ordenado hasta que, cerca del mediodía, la maniobra estuvo completa. Poco después se soltaron las amarras. El Titanic avanzó por el canal con naturalidad, mientras desde cubierta los viajeros observaban cómo quedaba atrás la ciudad que había presenciado su partida, sin saber lo que les aguardaba más adelante. Pero cuán aterrador sería aquello que estaban a punto de enfrentar. Vigías en la sombra, el instante que cambió todo. En lo más alto del barco, Frederick Fleet cumplía su turno de vigilancia dentro del puesto instalado en el mástil delantero. Miraba una noche que sorprendía por su claridad. El aire era cortante, el cielo estaba despejado y la falta de luna hacía que las estrellas resaltaran con fuerza. El mar permanecía completamente liso, sin una sola ola visible. Quienes recordaron aquella noche coincidieron después en que el océano parecía una superficie pulida. Era el quinto día del viaje inaugural y el ambiente entre los pasajeros reflejaba que viajaban en un barco considerado el más grande y llamativo de la época. Varias personas que ocupaban las zonas más exclusivas incluso viajaban con mascotas poco comunes, pero nada de eso tenía que ver con la labor de Fleet. Él era uno de los 6 vigías asignados para detectar cualquier señal en el horizonte, y en esa noche le habían pedido, una vez más, que estuviera atento al hielo. Había comenzado su turno a las 10, y tras comentar brevemente con Reginald Lee sobre el frío y la posibilidad de encontrar hielo, ambos se concentraron en la oscuridad. La mayor parte del tiempo permanecieron en silencio, mirando hacia adelante mientras el viento golpeaba la estructura y el barco avanzaba a velocidad alta en medio de un mar inmóvil. Todo seguía igual hasta que se acercaron las 11:40 de la noche. De pronto, Fleet notó una forma oscura directamente en la ruta. Al principio parecía pequeña, pero crecía con rapidez a medida que el barco avanzaba. De inmediato tocó la campana 3 veces, y levantó el teléfono que conectaba con el puente. Cuando desde el otro lado le preguntaron qué había visto, respondió con claridad: «Iceberg, derecho al frente». La voz que lo atendió agradeció el aviso sin mostrar emoción alguna. Durante los siguientes segundos, Fleet y Lee esperaron la reacción del barco. La figura se hacía cada vez más evidente y se elevaba muchos metros por encima de la proa. Cuando parecía inevitable que el Titanic chocara de frente, la nave comenzó a girar suavemente hacia babor. El giro evitó el impacto directo, pero no impidió que el costado de estribor rozara contra el hielo. La estructura blanca pasó pegada al casco y desapareció hacia popa. En la cubierta trasera, el contramaestre George Rowe notó que algo alteraba el ritmo habitual de las máquinas. Primero creyó que se trataba de un barco velero que cruzaba por el lado derecho, pero enseguida entendió que se trataba de un enorme trozo de hielo que se elevaba por encima del nivel de la cubierta superior. Abajo, en el comedor de primera clase, varios empleados se encontraban conversando después de que los últimos pasajeros se retiraran. El golpe fue leve, solo un temblor que hizo vibrar la vajilla preparada para el desayuno. Uno de los camareros creyó que el barco había perdido una hélice y mencionó que eso significaría volver a Belfast para repararla. En la cocina, el jefe de panadería nocturna estaba preparando masa cuando notó un impacto más fuerte. Una bandeja salió despedida y cayó al suelo. Para muchas personas la sacudida fue leve, pero para otras resultó más evidente. En los camarotes, varios pasajeros despertaron preguntándose qué había ocurrido. Una joven suiza que viajaba con su padre creyó por un momento que el barco estaba atracando en un puerto. Un militar canadiense pensó que era una ola fuerte. Lady Duff Gordon describió la sensación como si alguien hubiera pasado un dedo gigante por el costado del casco. Otros lo compararon con un movimiento brusco, como si el barco hubiera golpeado algo al pasar.
Algunos apenas lo notaron, mientras que otros percibieron un ruido parecido a un desgarro metálico. El golpe despertó también a J. Bruce Ismay, directivo de la compañía, quien de inmediato se incorporó creyendo que el buque había chocado contra algún objeto. Pasajeros en distintos niveles confirmaron la misma impresión: un sonido profundo, seguido de un estremecimiento que duró apenas unos instantes. En un camarote más bajo, un matrimonio escuchó un chasquido. Sintieron que la nave vibraba y observaron desde su ventana una masa de hielo deslizándose por el exterior. Otro pasajero sufrió algo más perturbador. Su portillo estaba abierto y fragmentos de hielo cayeron dentro de su habitación cuando el casco rozó el iceberg. Mientras la mayoría dormía, algunos todavía estaban despiertos en el fumadero de primera clase. Allí conversaban figuras conocidas, entre ellos asistentes del presidente de Estados Unidos, deportistas y viajeros habituales que comentaban anécdotas de caza y política. Otros se relajaban leyendo novelas o participando en juegos de cartas. Hacia las 11:30, algunos sentían el frío que entraba desde las cubiertas inferiores y subían a este salón para terminar la noche. Entre bebidas calientes y cartas, el ambiente era tranquilo hasta que la fricción contra el hielo interrumpió las conversaciones. Varios hombres se levantaron de inmediato y salieron a cubierta. Desde allí observaron cómo una enorme pared blanca se desplazaba pegada al costado del barco mientras caían fragmentos pequeños en el agua. Después de unos segundos, el bloque desapareció. Algunos regresaron al interior convencidos de que no se trataba de un problema serio. La nave seguía estable, y el frío hacía difícil permanecer afuera. Reanudaron el juego y sirvieron más bebidas. Pero uno de ellos notó que el ruido constante de las máquinas había cesado. Efectivamente, en el puente el primer oficial Murdoch había ordenado detener los motores. En el minuto previo había dado varias instrucciones: girar el timón completamente, activar la marcha atrás y cerrar las puertas estancas. Las órdenes se ejecutaron con rapidez, pero el tiempo no fue suficiente para evitar el roce. Cuando el capitán Smith llegó al puente, Murdoch explicó las maniobras que había realizado y confirmó que habían intentado esquivar el peligro, aunque no lo lograron del todo. El capitán preguntó por las puertas de emergencia y Murdoch aseguró que ya estaban cerradas. En las salas de calderas la situación era distinta. En el compartimento número 6, 2 trabajadores conversaban cuando escucharon la señal de cierre automático. La sacudida siguiente derribó parte del costado y el agua entró con fuerza. Ambos lograron cruzar la puerta estanca justo antes de que cerrara. En el siguiente compartimento, la grieta también alcanzó el interior y un chorro de agua comenzaba a llenar la sala. Un empleado quedó atrapado entre carbón que se desprendió con el impacto y otro observó que la comida que había dejado calentando se había volcado más atrás, en compartimientos que no habían recibido el golpe directo. Los trabajadores se levantaron sorprendidos. Hasta ese momento, el barco había sido un destino cómodo. Maquinaria nueva, zonas limpias y un ambiente de trabajo menos exigente que en barcos viejos. Comentaban entre ellos que aquel buque era una buena asignación. Por eso el golpe los desconcertó. Muchos pensaron que habían tocado fondo en una zona de bancos poco profundos. Incluso cuando alguien gritó que habían chocado con un iceberg, varios no le creyeron. A unas 10 millas al norte, el tercer oficial del Californian observaba desde su puente las luces de un gran vapor que avanzaba con rapidez. En esa noche, su barco estaba detenido por el hielo que bloqueaba la ruta. Vio cómo el otro buque se acercaba, cómo brillaban sus luces y cómo lo superaba a las 11:30, avisó a su capitán que intentaría comunicarse con él mediante señales luminosas. Pero hacia las 11:40 observó algo llamativo. El barco que había pasado tan cerca se detuvo bruscamente y pareció apagar parte de sus luces. Su primera impresión fue que el buque simplemente estaba reduciendo actividad para la noche, sin sospechar que acababa de presenciar el momento en que el Titanic rozaba el iceberg. Señales dispersas, la calma engañosa tras el choque. Apenas terminó el roce con el hielo, la vida a bordo siguió como si nada hubiese ocurrido. El vigía Fleet retomó su turno, la señora Astor volvió a acomodarse en su cama y el teniente Stephenson regresó a su bebida caliente. En la sala de fumadores de segunda clase, el mayordomo James Witter salió a verificar el temblor, pero quienes estaban jugando cartas apenas levantaron la vista.
Era domingo y la compañía casi nunca permitía partidas en ese día, así que aprovechaban el permiso excepcional. En el salón de lectura de la misma categoría, el bibliotecario, sin recibir órdenes, seguía revisando la lista de préstamos. En los pasillos que llevaban a los camarotes solo se escuchaban conversaciones lejanas, puertas que se cerraban a lo lejos y pasos tranquilos. Todo parecía seguir igual, aunque algo intangible había cambiado. En su camarote, el joven Jack Thayer se estaba preparando para dormir cuando notó que el sonido del viento entrando por el portillo se detuvo de golpe 2 cubiertas más abajo. El productor Henry Harris jugaba cartas con su esposa, quien tenía un brazo lastimado. Ninguno hablaba demasiado, hasta que ella observó que sus vestidos, colgados en el armario, habían dejado de moverse con la vibración del barco. Más abajo aún, el profesor Lawrence Beasley leía en su litera cuando la ligera oscilación del colchón se detuvo. El silencio que siguió inquietó a más pasajeros que el propio impacto. En pocos minutos comenzaron a sonar timbres de aviso, aunque las respuestas eran vagas. Beasley preguntó a un camarero por qué se habían detenido. La respuesta fue un escueto: «No lo sé, señor, pero no creo que sea nada grave». La señora Arthur Ryerson recibió una información un poco más clara. Un mayordomo le dijo que se comenta que hay hielo adelante, y que por eso habían frenado. Miró por el ventanal hacia el mar inmóvil, y al ver la noche tranquila decidió no despertar a su marido. Algunos no se conformaron. El coronel Archibald Gracie se vistió meticulosamente y subió a la cubierta de botes. Jack Thayer simplemente se puso un abrigo encima del pijama y anunció a sus padres que salía a ver qué pasaba. En cubierta no encontraron dramatismo alguno, solo grupos dispersos mirando hacia la oscuridad sin identificar origen de problema alguno. La nave flotaba sin moverse, mientras 3 chimeneas expulsaban vapor con una fuerza ensordecedora que rompía la calma cerca de la popa. Una pareja mayor caminaba del brazo, ajena a las conversaciones sueltas. El frío los obligó a volver al interior. En el gran vestíbulo de primera clase, bajo la cúpula de cristal, se reunieron varios que habían dejado sus habitaciones. Sus vestimentas formaban un conjunto extraño: batas, trajes de gala, abrigos de piel, suéteres gruesos. La arquitectura elegante contrastaba con la confusión que comenzaba a surgir. Un camarero comentó que pronto volverían a navegar. A esas alturas, muchos ya sabían que se había tocado hielo. Un viajero de segunda clase volvió a su camarote y le dijo a su esposa que un oficial le aseguró que no había peligro. Ella tenía malestar por la cena y prefirió no moverse. John Jacob Astor regresó a su suite y explicó lo sucedido con total calma. El reformista William Stead preguntó por la causa y tras la respuesta decidió volver a leer a su habitación. Otra pareja recibió la misma explicación y volvió a desvestirse, aunque la tranquilidad se interrumpió cuando un amigo los invitó a salir para ver el hielo. Entre la curiosidad y el escepticismo, varios pasajeros expresaron el mismo deseo de observar el trozo que el barco había desprendido. Sin embargo, minutos después ya no se trataba de pequeños restos de hielo. Ahora el problema se manifestaba dentro del casco. Para las 11:50 se escuchaban sonidos extraños en los primeros compartimentos. Un técnico encargado de mantener las lámparas escuchó un silbido en la zona más cercana a la proa. Era aire escapando bajo presión debido al agua entrando con fuerza en el compartimiento donde se guardaban las cadenas del ancla. Un jefe fogonero vio agua en el área de los camarotes de los trabajadores y en el pasillo que conectaba esa zona con los hornos. Un pasajero de tercera sintió cómo el agua se filtraba por debajo de su puerta. Cuando terminó de vestirse, ya le llegaba a los zapatos. Otro saltó de la cama directamente a un charco. En la oficina postal, 5 empleados luchaban por salvar los sacos de correspondencia. El agua subía tan rápido que pasaba del nivel inferior al superior mediante la escalera metálica que los conectaba. En pocos minutos abandonaron por completo la sala mientras varias cartas flotaban sin control. En el mismo tramo los vio el matrimonio Chambers, que se había asomado para ver qué ocurría. Ni siquiera esa escena los convenció de que el problema fuese grave. En momentos distintos, oficiales, asistentes y hasta el capitán pasaron por allí, para luego seguir con sus inspecciones. En la sala de calderas número 6, donde 2 trabajadores habían logrado cruzar la puerta estanca justo a tiempo, el agua ya subía con rapidez.
En la sala siguiente, la número 5, aún más hombres se movían entre vapor, herramientas y bombas que trataban de contener el ingreso. Algunos fueron enviados hacia la cubierta para luego recibir la orden contraria, quedando atrapados entre instrucciones que cambiaban a cada minuto. Se apagaron las luces, luego regresaron. Apagaron hornos para liberar presión. La situación era caótica, pero trabajaban sin descanso. Mientras eso ocurría, el capitán Smith trataba de unir toda la información. Había dedicado casi toda su vida a la compañía y gozaba de gran respeto. Tras el impacto, inspeccionó brevemente la popa para ver si el iceberg aún era visible. Luego envió al oficial Boxhall a una revisión rápida. Boxhall regresó diciendo que no veía daños en la zona que pudo recorrer. Fue la última noticia positiva. Después el capitán pidió que localizaran al carpintero para medir el agua. Antes de que Boxhall pudiera bajar, el carpintero subía apresurado afirmando que el mar entraba con fuerza. Un cartero también emergió asegurando que el depósito de correo se estaba llenando. El presidente de la naviera, Yocha Bruce Ismay, llegó a la cubierta del puente con la misma incertidumbre. Preguntó si la nave estaba muy dañada. Smith, después de un momento de silencio, admitió que temía que sí. Llamaron entonces a Thomas Andrews, el diseñador del barco, quien había pasado el día completo revisando detalles técnicos y solucionando pequeñas fallas. Andrews bajó junto al capitán a zonas afectadas. En los corredores del interior, el agua ya había alcanzado varios niveles. El mar golpeaba contra la pista de squash. El panorama era claro. Los primeros 5 compartimentos estaban comprometidos. Cuando regresaron a la parte superior, Andrews explicó la situación. Con esa cantidad de compartimentos inundados, la nave no podía mantenerse a flote. El cálculo era definitivo. La separación entre el 5º y 6º compartimento no llegaba lo suficientemente arriba, por lo que el agua inevitablemente pasaría al siguiente y luego al siguiente. La progresión era automática. El mito de que era un barco invencible no tenía ahora forma de sostenerse. Smith escuchó esa conclusión consciente de que se encontraba frente a un destino imposible de revertir. A las 12:05 de la madrugada, dio la orden de descubrir los botes, reunir a los pasajeros y preparar la lista de asignaciones. Luego caminó hasta la sala de radio. Allí, Phillips y Bright trabajaban exhaustos después de un día lleno de interferencias y mensajes acumulados. El capitán les avisó que quizá necesitarían pedir ayuda. Unos minutos después regresó y confirmó la orden. Debían enviar una señal de auxilio. Phillips preguntó si usar la llamada oficial. Smith dijo que sí y entregó la posición del barco a las 12:15. El operador comenzó a transmitir CQD seguido de las letras identificadoras del Titanic. A pocas millas, el oficial Groves, del Californian, se encontraba conversando con el operador Evans, quien había apagado su equipo minutos antes, agotado tras alertar sin éxito sobre el hielo. Groves intentó sintonizar algo, pero no dio cuerda al mecanismo del receptor y no escuchó ninguna llamada. Dejó los auriculares y se marchó. Era el mismo momento en el que el Titanic pedía auxilio en la oscuridad. Minutos críticos. El barco que comenzó a movilizarse. La quietud del Titanic se quebró cuando varios miembros de la tripulación comenzaron a recorrer los pasillos avisando que algo iba mal. En los camarotes de los cocineros y camareros, el ruido de una puerta golpeando despertó al personal. El segundo mayordomo Dodd, normalmente tranquilo, irrumpió con un tono que ninguno le había escuchado antes. Ordenó levantarse sin demora y avisó que la situación era seria. Las bromas iniciales desaparecieron en cuanto los hombres captaron su expresión. Algunos se vistieron a medias, otros se pusieron lo primero que encontraron. La consigna era clara: subir a cubierta. No todos entendieron el alcance del aviso. En otra zona, el trimmer Hemming volvió a su litera convencido de que el silbido que escuchó no significaba un peligro real. Estaba por dormirse cuando un miembro del personal técnico apareció para advertirle que el agua ya estaba entrando en varias secciones. Justo después, el contramaestre transmitió un mensaje atribuido a Andrews. Quedaba poco tiempo y debían salir de inmediato. A pesar del alarmante contenido, la orden se mantuvo dentro de la tripulación para evitar que el resto del barco entrara en pánico. Mientras tanto, en los salones de primera clase, la vida seguía con normalidad. En la sala de fumar, un grupo de hombres continuaba una partida de cartas, convencidos de que la interrupción sería temporal. La calma se repitió en varios camarotes.
Algunos pasajeros se despertaron porque sus maridos o familiares regresaron con noticias. Otros abrieron los ojos cuando el mayordomo de turno llamó con discreción para informar que debían ponerse el chaleco salvavidas y salir a cubierta por precaución. Las reacciones fueron muy distintas. Hubo quienes se levantaron sin preguntas. Hubo quienes se tomaron su tiempo pensando que era una medida exagerada. En primera clase, muchos se vistieron con cuidado, escogiendo ropa abrigada y elegante como si salieran a dar un paseo nocturno. Varios hicieron pequeñas pausas para recoger objetos personales, desde joyas hasta un libro o un recuerdo familiar. Cada gesto reflejaba cómo entendían la situación. Las diferencias entre clases también se hicieron visibles. En segunda clase, muchas familias salieron con ropa sencilla, abrigándose con lo que había a mano. En tercera clase, el despertar fue más caótico. Los hombres y mujeres estaban en cubiertas opuestas, lo que generó confusión mientras intentaban reunirse. Jóvenes que habían conocido a otros pasajeros durante el viaje corrieron por los pasillos para avisar a quienes dormían. Algunos se negaban a levantarse por mareo o cansancio. Otros se dejaron guiar, aún sin comprender del todo lo que pasaba. Poco a poco, los pasillos se llenaron. Personas de todas las edades avanzaban hacia las escaleras tratando de mantener la calma. Algunos llevaban abrigos, otros salían solo con su ropa de dormir. Había quienes cargaban bolsos con objetos de valor, otros no llevaron nada. El ambiente mezclaba incredulidad, curiosidad y una preocupación creciente que nadie expresaba abiertamente. Al llegar a las cubiertas superiores, muchos se sorprendieron al ver el movimiento del personal. Algunos oficiales coordinaban el acceso a las zonas donde estaban los botes, mientras la tripulación retiraba lonas, ajustaba cuerdas y preparaba todo para un procedimiento que ninguno esperaba ejecutar aquella noche. En el gimnasio de primera clase, algunos pasajeros se sentaron en los aparatos esperando nuevas instrucciones, convencidos de que pronto regresarían a sus camarotes. En la cubierta de botes, los oficiales trataban de establecer orden. Los marineros retiraban coberturas, colocaban faroles y organizaban el material necesario. Los años de rutina se notaban. Cada uno sabía su función pese a no haber un simulacro previo. El número de botes, sin embargo, seguía siendo menor que la cantidad de personas a bordo, un dato que casi nadie conocía. El segundo oficial Lightoller, responsable del lado de babor, actuó con disciplina estricta. Solicitó permiso varias veces para preparar los botes y al ver que se retrasaban las decisiones, buscó instrucciones directas del capitán. La orden fue clara: mujeres y niños primero. Aún así, la gente dudaba en subirse a embarcaciones aparentemente frágiles comparadas con el inmenso transatlántico. En el lado de estribor, el primer oficial Murdoch enfrentó la misma resistencia. Algunas mujeres se negaban a entrar, otras pedían quedarse con sus maridos. Los primeros botes tardaron en llenarse porque muchos pensaban que no había riesgo real. La banda del barco, situada cerca de la escalinata principal, tocaba melodías animadas que reforzaban la sensación de control. La presencia de Bruce Ismay, presidente de la compañía, generó tensión. Insistía en acelerar la preparación mientras algunos oficiales lo ignoraban. Entre ellos, el quinto oficial Lowe, quien llegó tarde a su puesto tras haber dormido profundamente, tuvo un intercambio brusco con él al sentir que interfería con el trabajo de los marineros dentro del barco. Otros personajes empezaban a notar señales inquietantes. Algunas zonas inferiores ya mostraban corrientes de agua avanzando por los pasillos. Varios tripulantes regresaron rápidamente a cubierta tras ver niveles subir de un compartimento a otro a través de escaleras internas. En los espacios de calderas, los ingenieros seguían trabajando entre vapor y ruido, mientras intentaban mantener las bombas funcionando. El personal médico y los encargados de la correspondencia del barco también percibieron la gravedad. Comentarios breves entre ellos mostraban que entendían que la situación no era un simple retraso. Sin embargo, mantuvieron un tono sereno para no alarmar a los pasajeros. El constructor Thomas Andrews se movía sin descanso entre cubiertas. Al ver a algunos sin chaleco, insistía en que se lo colocaran. A cada persona le hablaba diferente, según lo que creía necesario para mantener la calma o impulsar a actuar. Sabía cuán dañado estaba el casco y cuán limitada era la resistencia del buque. Mientras todo esto ocurría, en el cuarto de radiotelegrafía, Phillips y Bright continuaban enviando señales de socorro. Recibían respuestas de barcos a distintas distancias, algunos muy lejos, otros sin dar ubicación precisa.
La comunicación con el Carpathia fue la más alentadora. Venía a toda velocidad, aunque todavía estaba lejos. A la vez, intentaban captar la atención de un barco que veían a simple vista en el horizonte, pero sin éxito. El capitán ordenó lanzar cohetes para llamar la atención del buque cercano. Cada explosión iluminaba la noche en un destello blanco que caía lentamente hacia el agua. En la distancia, un oficial del Californian observó las luces sin interpretar claramente que eran señales de emergencia. En cubierta, los botes empezaban finalmente a descender. Algunos llevaban pocas personas, otros se llenaban más. La duda inicial daba paso a una inquietud creciente, aunque todavía dominada por la esperanza de un rescate rápido. La confusión seguía extendiéndose en todas las clases, pero la orden era la misma para todos: mantenerse en cubierta y prepararse para lo que viniera mientras los oficiales luchaban por completar la evacuación. Entre botes y despedidas, el momento de decidir. En la cubierta de botes ya nadie dudaba del significado de los cohetes. Cada explosión iluminando el cielo confirmaba que el Titanic estaba pidiendo auxilio con urgencia. Lawrence Beasley, pasajero de segunda clase, lo entendió al instante. Si un barco lanzaba señales así, no era un simple contratiempo, necesitaba ayuda inmediata. El ambiente cambió de golpe. Se acabaron las bromas y las charlas tranquilas. Las despedidas comenzaron a producirse sin tiempo para extenderlas. Dan Marvin acompañó a su esposa hasta la borda del bote y le lanzó un beso antes de retroceder. Adolf Diker hizo lo mismo al ayudar a su mujer a subir. Otros intentaban transmitir calma a quienes dejaban atrás. Un médico pidió a su esposa que fuera valiente pase lo que pasara. Los gestos eran breves y cargados de urgencia, con miradas que se alargaban unos segundos antes de separarse. Algunas parejas buscaban un plan para reunirse más adelante, convencidas de que pronto serían rescatados. Otros trataban de tranquilizar a sus hijos o prometían encontrarlos en el siguiente bote. En varios casos, las mujeres se resistían a subir sin sus maridos. La escena se repetía a lo largo de toda la cubierta. Esposas que querían permanecer juntas, maridos que trataban de convencerlas de obedecer la orden de mujeres y niños primero. En ciertos camarotes, la discusión incluso bajó a cubierta. Algunas parejas volvieron a su habitación para hablarlo en privado antes de aceptar la separación. En otros casos, la insistencia de los oficiales acabó imponiéndose. Varias mujeres fueron prácticamente empujadas dentro de las embarcaciones por la propia tripulación, ante el temor de perder minutos valiosos. También hubo decisiones firmes en sentido contrario. Algunas insistieron en quedarse. Entre ellas estaba la esposa de Isidore Strauss, dueño de una cadena de tiendas. Rechazó entrar sola en un bote y permaneció junto a su marido. Ambos tomaron asiento en unas sillas y aguardaron sin apartarse. No fueron los únicos. Unas cuantas mujeres eligieron permanecer con sus parejas, pese a que los oficiales intentaban convencerlas de lo contrario. La mayoría, sin embargo, aceptó subir. Cada mujer era acompañada hasta el bote por algún miembro de la tripulación o por un conocido que se había ofrecido a cuidarla desde el inicio del viaje. En ese tiempo era habitual que los hombres se encargaran de acompañar a damas sin compañía, y esa costumbre facilitó que muchas pasajeras tuvieran ayuda directa para llegar a su embarcación. Varias familias fueron separadas en medio del ruido y el movimiento, lo que generó escenas de confusión mientras buscaban reencontrarse antes de que el bote descendiera. En medio de la agitación, algunas mujeres bajaban con lágrimas contenidas. Otras mantenían una serenidad sorprendente. Algunas incluso pedían un momento para recoger objetos personales o entregar algo a quien se quedaba. Hubo un caso en el que una pasajera solo aceptó subir después de recuperar una fotografía que había dejado en su camarote. Mientras las decisiones humanas se desarrollaban en cubierta, el estado del barco empeoraba. Pasajeros que regresaron a sus habitaciones para buscar joyas o ropa seca encontraron agua avanzando por los pasillos. Otros se toparon con puertas cerrándose para evitar saqueos. Las luces seguían encendidas, pero cada minuto hacía más evidente que la proa estaba bajando. En los alrededores de los botes, Thomas Andrews continuaba recorriendo la cubierta presionando a las mujeres para que subieran sin dudar. Repetía que no había tiempo que perder. El tono directo de sus palabras, sumado a su presencia constante, aceleró la evacuación de varios grupos. Los oficiales también empezaban a sentir el peso de la situación. Lai Toller,
Fue enviado con urgencia a recoger armas, ante el temor de que la tensión creciera. Luego regresó rápidamente a su puesto para seguir supervisando la carga de los botes. La pendiente creciente del barco se notaba, y algunos pasajeros tropezaban al intentar subir a las embarcaciones. Hubo caídas, tropiezos y rescates improvisados. En un caso, una mujer cayó entre el casco y el bote y fue salvada por personas que la agarraron del tobillo antes de que se hundiera. Pese a estas dificultades, los botes seguían bajando uno tras otro. En el lado de Babor, Lightoller mantenía la orden estricta. Solo mujeres y niños, con una única excepción, un pasajero experto en navegación que aceptó descender por una cuerda para ayudar a tripular uno de los botes. En el lado de estribor, Murdoch permitía subir a algunos hombres y quedaba espacio después de embarcar mujeres. De ese modo, varios pasajeros de primera clase lograron asegurarse un lugar. Algunos incluso llevaron mascotas o acompañantes contratados durante el viaje. La tripulación actuaba con rapidez pese a la escasez de marineros, los mejores hombres ya estaban ocupados y muchos otros estaban realizando tareas cruciales en otras partes del barco. Esto obligó a racionar la presencia de tripulación en cada bote, lo que generó protestas desde abajo. Algunas embarcaciones descendían con un único marinero encargado de maniobrar. En tercera clase, el avance hacia los botes era caótico. Muchos pasajeros desconocían el camino correcto y no hablaban inglés. Los pasillos eran un laberinto de puertas y cambios de nivel que normalmente separaban las zonas. Según categoría, varios grupos necesitaban escolta directa. El encargado de guiarlos tuvo que hacer 2 viajes larguísimos hasta la cubierta de botes, atravesando escalas empinadas y zonas de primera clase que no estaban diseñadas para el paso de tanta gente. Muchos se negaban a salir por miedo o confusión, y otros intentaban seguirlos sin autorización. No todos lograron encontrar la salida. Algunos corrían en círculos, otros quedaron retenidos por barreras que no habían sido abiertas. Aún así, varios pasajeros encontraron caminos alternativos, subiendo por grúas o escaleras de emergencia. La necesidad los llevó a buscar cualquier enlace posible entre cubiertas. Los empleados del restaurante de primera clase estaban en la peor situación. No eran tripulación oficial y tampoco eran pasajeros. Esa posición intermedia los dejó sin acceso claro a los botes. Solo unos pocos consiguieron llegar arriba disfrazados entre pasajeros. En la zona de máquinas nadie pensaba en huir. Los ingenieros, fogoneros y electricistas seguían manteniendo las bombas y la energía del barco. Las temperaturas subían, el vapor se condensaba en el aire y algunos compartimentos ya filtraban agua por las planchas del suelo. Pese a eso, continuaban en sus puestos, intentando ganar minutos para que el resto pudiera evacuar desde los botes que ya estaban en el mar. Los supervivientes observaban el Titanic iluminado de extremo a extremo. La música seguía sonando, y la silueta del barco resaltaba contra el cielo claro, aunque todos podían ver la proa cada vez más baja. El contraste era inquietante, el esplendor de un barco completamente encendido, pero hundiéndose lentamente frente a ellos. A distancia, los grupos remaban o se alejaban con torpeza. Algunos botes recibieron órdenes de dirigirse hacia la luz de un barco que veían en el horizonte. Otros esperaban instrucciones nuevas mientras los oficiales seguían lanzando cohetes. En el puente, el capitán confirmó a un oficial que, según Andrews, quedaba poco más de 1 hora. A bordo del Californian, un aprendiz y un oficial contaban los cohetes sin entender su verdadera naturaleza. Para ellos era extraño, pero no concluyente. Desde el Titanic seguían insistiendo con señales luminosas y cohetes, buscando que alguien al otro lado del mar respondiera. Los minutos avanzaban, el barco seguía inclinándose y los botes continuaban separándose. La evacuación estaba en marcha, pero el tiempo se agotaba. Últimos intentos, la lucha por ganar minutos. La presión en la sala inalámbrica se volvió más pesada a medida que avanzaba la madrugada. Las señales que llegaban desde otros barcos seguían mostrando una incomprensión inquietante. A la 1:25, el Olympic quería saber si el rumbo estaba orientado hacia el sur para encontrarse con ellos. La respuesta fue directa: no había desplazamiento posible. La prioridad era sacar a las mujeres en los botes. Luego el Frankfurt insistió con preguntas que, para los operadores, revelaban lo poco que los demás entendían de la urgencia real. La confusión era tan evidente que la irritación terminó estallando. La situación ya no admitía cortesías ni paciencia. Mientras tanto, la presencia ocasional del capitán Smith en la sala de radio
Mostraba la fragilidad creciente del barco, informó que la potencia comenzaba a perder fuerza y que el tiempo restante era mínimo. La noticia más grave llegó cuando confirmó que el agua había alcanzado la zona de calderas. Esto llevó al operador Phillips a transmitir una advertencia desesperada a la Carpathia, rogándole acelerar todo lo posible. La sala se mantuvo iluminada, pero el ambiente se hacía más opresivo. Bright colocó un abrigo sobre los hombros de Phillips y logró ajustarle un cinturón salvavidas, aunque incluso esa tarea se volvió difícil por lo limitado del espacio y la tensión que lo saturaba todo. Cuando Phillips salió un momento para observar la cubierta, regresó con el rostro desencajado. Habló de la escena como algo muy extraño, y lo era. Hacia proa, el agua ya cubría toda la sección inferior y avanzaba hacia las estructuras blancas que aún sobresalían sobre la superficie. La inclinación había aumentado lo suficiente para obligar a los hombres en cubierta a apoyarse en los pasamanos. En medio de ese silencio espeso, se escuchó la orden de concentrar el peso en un solo lado para intentar equilibrar el casco. Durante unos segundos, el barco pareció responder y quedar más estable, pero fue un alivio engañoso. Las maniobras continuaban. Algunos tripulantes preparaban botes restantes, otros intentaban cortar cabos con herramientas improvisadas. Cada tarea debía hacerse con rapidez y sin margen de error. Desde uno de los niveles inferiores, el ruido del agua ascendiendo por las escaleras de emergencia se convirtió en un recordatorio permanente de que el interior se estaba perdiendo tramo por tramo. Incluso la aparición de objetos sueltos en los corredores, como equipaje o vajilla desplazada por la inclinación, hacía evidente que el interior del barco se desordenaba con violencia. La tensión se extendió también entre quienes buscaban un lugar en los últimos botes. Muchos habían retrasado la salida durante la primera hora, pero el panorama cambió cuando vieron desaparecer las barandillas delanteras bajo el agua. Varios tripulantes empezaron a tomar decisiones sin esperar instrucciones superiores. En distintos puntos del barco se abrieron espacios por la fuerza, se reorganizaron filas de pasajeros y se creó improvisadamente cualquier tipo de acceso que permitiera continuar la evacuación. La prisa dominó los movimientos. En la zona central, el descenso de un bote provocó un enfrentamiento inesperado. Algunos hombres intentaron entrar aprovechando la confusión, pero fueron retirados a empujones por quienes custodiaban el procedimiento. Fue un momento tenso que dejó claro cuán frágil era el orden cuando la cubierta se inclinaba más y el tiempo se agotaba. No se repitió la escena en el mismo modo en que había sucedido antes. Ahora la urgencia era tan alta que todo se resolvía en segundos, sin discusiones ni advertencias prolongadas. A medida que avanzaba la noche, los propios oficiales comenzaron a mostrar señales de cansancio extremo. Las ropas estaban húmedas, el viento era cada vez más frío y la respiración se hacía corta debido a la pendiente del piso. La luz eléctrica fluctuaba, por momentos nítida, por momentos débil, como si vibrara con el ritmo del agua que se filtraba en los compartimentos inferiores. La música, que aún sonaba en algún punto del barco, se volvía un eco distante que contrastaba con lo que ya sucedía a pocos metros. El descenso del bote número 4 llevó más tiempo del previsto, debido a obstáculos imprevistos en la estructura inferior. Cuando por fin pudo iniciarse su carga, la sensación general entre los presentes era de un desconcierto contenido. El barco había bajado tanto que los grandes ventanales laterales quedaban muy cerca del nivel del mar, y dentro de algunos camarotes de lujo podía verse mobiliario arrastrado por corrientes internas. La visión resultó sobrecogedora para quienes aún dudaban de la gravedad de la situación. La preparación del último bote continuó bajo un ambiente aún más tenso. La iluminación roja que teñía parte de la cubierta evidenciaba la inestabilidad de los sistemas eléctricos. Los platos que se estrellaban en niveles inferiores marcaban un ritmo brusco que rompía cualquier ilusión de control. Los oficiales organizaron un cerco humano alrededor del bote final, conscientes de que era la última oportunidad posible. Las mujeres que esperaban pasaron una por una, mientras algunos niños eran entregados por brazos temblorosos a los marineros que los acomodaban dentro. La escena adquirió un carácter silencioso que contrastaba radicalmente con el ruido previo. Nadie levantaba la voz. Incluso los pasos sonaban amortiguados, como si el barco entero estuviera conteniendo la respiración. En ese clima, la despedida de varios hombres que no intentarían subir ya no se expresaba con palabras. Bastaba un gesto, un apretón breve en el antebrazo o un movimiento de cabeza.
La mayoría permaneció quieta, mirando cómo el último bote se alejaba mientras el casco seguía bajando. En otra sección de la cubierta, dos hombres que habían pasado la noche ayudando en distintas maniobras se encontraron con un espacio completamente vacío. La pasarela que horas antes estaba llena, ahora lucía desierta. Al avanzar unos pasos, el mar irrumpió sin aviso, cubriendo sus zapatos y ascendiendo por las botas. El agua helada los obligó a reaccionar de inmediato. La opción de esperar había desaparecido. Cuando vieron un bote deslizarse por el costado, saltaron sin pensarlo, cayendo entre cuerda y madera, conscientes de que no habría otra oportunidad. Mientras esto ocurría, la distancia entre el barco y los botes ya lanzados crecía rápidamente. Desde allí, los sobrevivientes podían observar cómo la inclinación aumentaba y cómo las luces temblaban sin orden. La figura del barco, gigantesca horas antes, parecía encogerse a medida que proa desaparecía bajo la superficie. El silencio que envolvía al mar hacía que los sonidos que aún provenían del interior del casco resultaran extraños. Golpes, crujidos, estallidos breves producidos por materiales que cedían bajo el peso. En la sala inalámbrica, Braid escuchó cómo Phillips continuaba transmitiendo todo lo que la batería permitía. Las señales eran más débiles, pero aún llegaban. La idea de abandonar el puesto no era aceptable para ninguno de los dos. Siguieron comunicando hasta que la energía finalmente se agotó. Cuando la sala quedó en penumbra, lo único que se escuchó fue el ruido del agua avanzando por algún punto de la cubierta inferior. Ambos se ajustaron los cinturones salvavidas y salieron a cubierta por última vez afuera. La visión general ya no daba lugar a dudas. El barco había perdido la línea recta que había mantenido durante casi toda la noche. El ángulo era tan pronunciado que quienes quedaban debían sostenerse de cualquier superficie vertical para no deslizarse. Las chimeneas se inclinaban como columnas vencidas. Aún así, ningún grito dominaba la escena. Cada quien se movía rápido y en silencio, guiándose por el instinto de encontrar un punto de apoyo. Los botes que se alejaban continuaron observando hasta que el resplandor de las luces del barco dejó de ser uniforme. De pronto, todo se sumió en una secuencia de sonidos profundos, como si el interior se partiera en varias direcciones. Después llegó un silencio absoluto. Quienes estaban lejos solo vieron cómo la oscuridad reemplazaba la figura del barco, mientras el mar se cerraba sobre la última sección visible. Sobrevivir en la oscuridad, el mar después del hundimiento. Cuando el último bote se perdió en la oscuridad, el Titanic quedó envuelto en un silencio extraño. El bullicio de los minutos anteriores se desvaneció y las personas que seguían a bordo se agruparon en el centro del barco, alejándose de los bordes. En la parte alta, Jack Thayer se mantuvo junto a Milton Long. Los dos observaban el movimiento del cascarón, utilizando un pescante vacío como referencia para calcular cómo avanzaba el hundimiento. Desde ahí veían los intentos desesperados por liberar los dos botes plegables sobre el techo de los camarotes de los oficiales. A veces compartían mensajes para sus familias, otras simplemente guardaban silencio. Thayer pensaba en su vida completa, en lo vivido y en lo que nunca llegaría a experimentar, mientras las imágenes de sus padres y hermanos ocupaban su mente. A unos pasos, el coronel Gracie notó que le faltaba el aire, una sensación que lo tomó por sorpresa. Creyó que era el momento de despedirse mentalmente de su hogar. En la cabina de radiotelegrafía, Phillips continuaba en su puesto, intentando mantener vivo el equipo a pesar de la pérdida de potencia. Braid lo acompañaba observando cómo la gente buscaba chalecos en los espacios cercanos. A las 2:05, el capitán Smith entró en la sala y les habló con calma. Les dijo que ya habían cumplido con su deber y que era momento de cuidarse. Phillips siguió trabajando unos instantes más, pero el capitán insistió en que se retiraran. Smith volvió a cubierta y caminó entre grupos pequeños, repitiendo a varios tripulantes que cada hombre debía velar por sí mismo. Algunos lo tomaron al pie de la letra y saltaron directamente al mar. El panadero Belfort se lanzó en posición sentada para reducir el impacto y sintió un frío punzante al tocar el agua. Greaser Scott intentó deslizarse por una cuerda, falló y cayó de lleno, aunque logró sobrevivir. Varios lograron llegar al bote 4, que aún permanecía cerca. Otros, como Cunningham, también alcanzaron a nadar hacia una embarcación. Sin embargo, la mayoría decidió quedarse. Lightoller observó que Hemming, que debía haber partido en un bote anterior, seguía ayudando a liberar los plegables.
Dos jóvenes camareros aguardaban sin prisa, comentando cuánto podría resistir el buque. Un grupo de botones descansaba poco más allá, y el instructor del gimnasio se negaba a ponerse el chaleco porque prefería nadar sin peso. El conjunto musical seguía en su sitio, interpretando melodías alegres pese a la inclinación creciente. Algunos pasajeros también optaron por actuar por su cuenta. Frederick Hoyt ayudó a su esposa a subir a Collapsible D, saltó al mar y nadó hasta encontrar el bote mientras remaban. En otros sectores, hombres y mujeres caminaban en silencio. Varios conocidos de primera clase se mantenían juntos en pequeños grupos. Más lejos, el matrimonio Strauss permanecía sentado en una silla de cubierta Thayer y Long debatían si era prudente saltar. Long no se sentía preparado para ello, y Thayer, buen nadador, dudaba en dejarlo solo. A medida que el buque se hundía, algunos pasajeros de tercera clase lograron avanzar hasta la cubierta alta. Otros se dirigieron a popa, que comenzaba a elevarse. Abelset, que había pasado gran parte de la noche en la zona posterior con familiares y dos jóvenes, fue conducido hacia primera clase cuando un oficial abrió un acceso. Allí esperó con la esperanza de encontrar un bote. Todo estaba ocupado. Junto con su primo y su cuñado, decidió quedarse en aquella parte pese a la incomodidad de estar en un área prohibida. Incluso escucharon al señor Strauss pedir a su esposa que subiera a una embarcación, sin éxito. Dentro del barco, la escena era igual de impactante. Los salones estaban vacíos, pero las luces seguían encendidas. El restaurante a la carte se veía torcido por la inclinación y algunos portavelas habían caído. En el salón Luis XV y el Palm Court no quedaba nadie. El contraste entre esas salas elegantes y la calma absoluta resultaba llamativo. En el salón para fumadores, el constructor Thomas Andrews estaba solo, con el chaleco sin usar sobre una mesa. Un camarero le preguntó si intentaría salvarse, pero Andrews no respondió. Continuó mirando hacia popa sin mover un músculo afuera. Algunas personas rezaban con el sacerdote Biles, otras permanecían inmóviles. A esa hora pesaban varios pensamientos. Los avisos de hielo recibidos más temprano, el descenso brusco de la temperatura, los avisos que no llegaron al puente, decisiones tomadas durante el día y pequeñas señales que ahora parecían advertencias. Cada quien revisaba mentalmente lo que había pasado. En la cabina de radio, Phillips ajustaba la chispa para que la señal fuera más clara. Bride revisó el camarote trasero y reunió el dinero que había allí. Al regresar, encontró a una mujer desmayada a la que dieron agua hasta que recuperó el aliento. Cuando volvió a la sala observó algo extraño. Un fogonero estaba intentando quitarle el chaleco a Phillips. Bride reaccionó de inmediato, forcejeando con él mientras Phillips golpeaba al intruso hasta dejarlo inconsciente. Poco después, escucharon el agua entrando por la escalera del nivel superior. Phillips gritó que debían salir de inmediato y ambos escaparon sin mirar atrás. Bride se dirigió hacia los botes plegables sobre el techo de los camarotes. Varios tripulantes intentaban liberarlos para que flotaran al hundirse. Lightoller, Murdoch, Hemming, Brown, Hurst y otros trabajaban sin descanso. En el lado de babor, Hemming trataba de enderezar un problema en la cuerda de Boat B, pero Moody, desde arriba, le dijo que no necesitaban el aparejo porque dejarían el bote sobre la cubierta para que flotara. Hemming se rindió, se lanzó al agua y nadó. El bote cayó al revés. En estribor, la situación con Boat A era igual de complicada. La inclinación hacia babor hacía casi imposible empujar la embarcación hasta el borde. Mientras todos tiraban de los botes, el puente quedó bajo el agua a las 2:15 y una ola avanzó por la cubierta. Gracie y Clinch Smith iniciaron una carrera hacia popa, pero un grupo de hombres y mujeres surgió desde las cubiertas inferiores, bloqueando su paso. En ese momento, la banda cambió el ritmo y se escuchó el himno Autumn, extendiéndose por el aire helado. En la proa, una mujer pidió ayuda a Peter Daly. Él le respondió que solo podía salvarse por sus propios medios, pero terminó acompañándola al saltar. Al mismo tiempo, una ola barrió a Brown cuando intentaba liberar Boat A al ver que flotaba. Saltó dentro antes de ser expulsado de nuevo por la corriente. Lightoller entendió que si seguía avanzando hacia popa solo retrasaría lo inevitable. Se giró y se lanzó al mar. Una corriente lo presionó contra la rejilla de un respiradero, pero una ráfaga de aire caliente lo empujó fuera y logró escapar nadando. Bride también fue arrastrado, aferrándose a un soporte del bote B, que seguía al revés. Varios hombres se sujetaron al borde y el bote terminó flotando invertido.
Gracie fue arrastrado por la ola, se agarró del enrejado y finalmente consiguió salir a la superficie, pero Smith desapareció. Mientras tanto, Abelset permanecía en la zona de popa. Con el aumento de la inclinación escuchó crujidos y golpes sordos. La pendiente hizo que muchas personas cayeran y resbalaran directamente al agua. Él y sus familiares se aferraron a una cuerda. Cuando el nivel del mar quedó a unos pocos metros, saltaron juntos, aunque fueron separados inmediatamente. La mayoría de quienes estaban en cubierta quedó atrapada entre objetos, muebles y fragmentos que se desprendían. El estruendo era constante. Las luces titilaron, se apagaron, volvieron y luego desaparecieron. Un farol quedó prendido en el mástil de popa como último punto de luz. La estructura rugía mientras la inclinación alcanzaba el ángulo más extremo. Cuando la chimenea de proa cayó, varios nadadores quedaron atrapados, aunque algunos consiguieron evitarla. La caída del embudo desplazó la balsa volcada donde estaban Lightoller, Bride y otros, alejándolos del casco. La popa quedó totalmente vertical y todos los mecanismos internos se soltaron en una lluvia caótica. El barco parecía congelado en esa postura irreal antes de iniciar el descenso final. En los botes, algunos no pudieron mirar. Ismay escondió el rostro. Stengel se volvió de espaldas y varias mujeres solo escucharon el silencio que siguió al último sonido del casco al hundirse. A las 2:20, la nave desapareció bajo la superficie. Los que estaban en las embarcaciones apenas lograban procesar lo visto. A lo lejos, la tripulación del Californian observaba el final sin comprender lo que ocurría realmente. Para ellos, la sucesión de cohetes nunca había tenido un significado claro. Ahora solo veían la noche vacía donde antes había estado una silueta iluminada. La madrugada del horror. Sobrevivir en el vacío del Titanic. Cuando el Titanic desapareció bajo la superficie a las 2:20 de la madrugada, el mar quedó cubierto por una niebla tenue y un campo de restos que flotaban sin rumbo. Desde el bote número 1, Lady Duff Gordon observó el vacío y murmuró a su secretaria: «Ahí se fue tu hermoso camisón». El comentario marcó el inicio de un amanecer en el que no solo se había perdido un barco, sino la confianza en una época que creía dominar la tecnología y el océano. La catástrofe transformó para siempre las normas marítimas. Desde esa noche ya nadie navegaría por una zona de hielo sin tomar precauciones, ni confiar ciegamente en la ingeniería. Se instauró una vigilancia de radio permanente y la obligación de que cada barco llevara botes suficientes para todos. Era el fin de una forma de viajar y de la idea de que un buque podía ser indestructible. Mientras estas consecuencias aún no existían en la mente de los supervivientes, en el mar seguía reinando el caos. La mayoría de los que habían quedado en el agua trataban de aferrarse a cualquier objeto que flotara. La temperatura era tan baja que cada minuto reducía la fuerza de los nadadores. Algunos intentaban mantenerse sobre tablas. Otros luchaban contra hombres desesperados que, sin querer, arrastraban a cualquiera que se acercara entre los restos. Emergían dos esperanzas: los colapsables A y B, arrastrados por la ola que provocó la caída de la chimenea. En el colapsable A, una veintena de personas se sujetaban a las paredes cubiertas de agua. No ofrecían ayuda ni resistencia, solo repetían una súplica: «No vuelques el bote». El colapsable B, volteado, recibió a más hombres. Lightoller logró subirse a la quilla junto a otros supervivientes. También llegó Jack Thayer, empujado hacia allí por la ola. Desde debajo del bote emergió Harold Bride, atrapado bajo la estructura hasta que pudo salir a la superficie. Otros buscaban hueco, entre ellos un pasajero británico con un abrigo de piel que, pese al peso, consiguió mantenerse a flote y subir. Cada nueva incorporación hacía que el bote se hundiera un poco más, hasta que la línea entre mantenerse vivo y volcar se volvió casi inexistente. Cuando la estructura ya estaba llena, quienes se aproximaban recibían advertencias desesperadas. Algunos fueron golpeados con remos. Otros nadaron alrededor intentando encontrar un punto seguro. Entre los que se acercaron, uno tenía una voz firme que alentaba a los demás sin pedir subir. Muchos creyeron que era el propio capitán Smith, aunque nadie pudo confirmarlo después. Sobre el bote volteado, Lightoller organizó a los hombres para que se mantuvieran en equilibrio, les hizo levantarse, formar una doble fila y desplazarse al ritmo de cada ola. De esta manera evitaban que el colapsable se hundiera definitivamente. En la oscuridad, algunos compartieron historias de los últimos momentos del barco.
Otros simplemente intentaban resistir la temperatura que mordía como agujas. Mientras tanto, en los botes que habían logrado alejarse, había otro ambiente. En la pequeña flotilla reunida por el quinto oficial Lowe, el silencio se rompió con la decisión que nadie más se atrevió a tomar: regresar a buscar supervivientes. Lowe organizó los botes 10, 12, 4 y D, distribuyó a los pasajeros y formó un equipo capaz de manejar los remos. Cuando creyó que ya no habría riesgo de ser hundidos, se lanzó hacia el campo de restos. Para entonces había pasado casi una hora desde el hundimiento. El agua había hecho su trabajo. Los gritos se habían convertido en susurros, y luego en nada Lowe solo logró rescatar a 4 personas con vida, de las cuales una murió poco después. Ningún otro bote regresó al lugar del naufragio. Los demás botes se mantenían inmóviles, muchos de ellos apenas a unos cientos de metros. En algunos, las mujeres imploraban volver, pero los tripulantes temían que los náufragos desesperados los volcaran. En otros reinaron discusiones y decisiones precipitadas. El miedo fue más fuerte que el deber. Aún así, al alejarse del Titanic, una extraña calma se extendió sobre la gente en las embarcaciones. Algunos hablaban en voz baja, otros contemplaban el cielo. Unos cuantos miraban las estrellas fugaces que cruzaban la noche y se preguntaban cómo habían sobrevivido. En un bote, una mujer recordó una antigua creencia: cada estrella que cae anuncia una muerte. Pronto comenzaron pequeñas interacciones que recordaban un picnic forzado. En el bote 3, una mujer arropaba a un bebé mientras contaba historias para distraerse. En el bote 13, el mayordomo Ray repartió pañuelos para usarlos como gorros. En varios botes, señoras de primera clase compartían mantas con mujeres de tercera. Al mismo tiempo, algunas pasaron la noche remando. En el bote 6, la célebre Mrs. Brown dirigió a las pasajeras con energía y organizó un sistema para que todas participaran. Sin embargo, no todo era solidaridad. En algunos botes estallaron peleas entre pasajeros y tripulantes. Hubo discusiones por el rumbo, por el uso de mantas e incluso por un reloj despertador que una mujer hacía sonar en plena madrugada. En el bote 1, el gesto de Sir Cosmo Duff Gordon de entregar 5 libras a varios tripulantes sería interpretado después como un intento de soborno para no regresar al lugar del naufragio, manchando su reputación. En el colapsable B, la situación empeoraba cada minuto. El bote se hundía lentamente a medida que el agua entraba por los bordes. Para muchos, la única fuerza que los mantenía era la esperanza de ver luces en el horizonte. La temperatura subía y bajaba con cada oleaje, y algunos hombres se deslizaban y desaparecían sin que nadie pudiera ayudarlos. Lightoller insistía en mantener el ritmo, obligando a todos a moverse al unísono para no caer. Entre los que lograron mantenerse a flote estaba el panadero Charles Juggin. Su resistencia al frío se debió a una combinación improbable de alcohol, sangre fría y suerte. Tras ayudar a cargar provisiones y a embarcar mujeres, se había movido por distintas cubiertas hasta que el agua lo envolvió. Saltó sin hundirse y pasó horas flotando casi sin sentir el frío, hasta alcanzar el colapsable B, donde se sostuvo del borde sin intentar subir. Poco después de las 3:30, un destello atravesó el cielo. Luego otro, y otro más. Las embarcaciones comenzaron a ver luces que avanzaban en la distancia. Un barco se acercaba disparando cohetes. Era el Carpathia. Los botes respondieron como pudieron, quemando papel, encendiendo periódicos, agitando bastones encendidos. La esperanza se abría paso entre la oscuridad. Cuando el amanecer tiñó el mar de colores cálidos, algunos seguían preguntándose por familiares perdidos. Otros apenas podían hablar. En el colapsable A, muchos estaban demasiado debilitados para reaccionar. Para algunos, el amanecer llegó tarde. Para otros, significó la vida. Así terminó la noche que arrebató al Titanic y marcó el inicio de un mundo distinto, donde el mar ya no se confiaría a la suerte ni al prestigio de una época que acababa de hundirse. Hacia Nueva York, las voces que reconstruyeron la tragedia. En la madrugada del 15 de abril, mientras el Titanic se hundía en medio del Atlántico Norte, el Carpathia avanzaba hacia el Mediterráneo en una noche tranquila. Sus pasajeros dormían cuando comenzaron a notar un movimiento extraño. Mrs. Anne Crane se despertó por el olor a café recién preparado, inusual a esa hora. En otra cabina, Miss Ann Peterson vio las luces encendidas por todo el barco.
Mr. Howard Chapin escuchó ruido justo encima de su camarote. Parecían desamarrar un bote. Otros pasajeros sintieron la vibración del casco, el golpeteo acelerado de los motores y el frío que entraba por las rendijas. El capitán Arthur Rostron hacía pocos minutos dormía, pero cuando el operador Harold Cottam me entregó el mensaje del Titanic, reaccionó de inmediato. Ordenó virar el barco, trazó un nuevo rumbo y llamó al jefe de máquinas. Toda la fuerza de vapor debía dirigirse a los motores. Se apagó la calefacción, se cortó el agua caliente y la nave comenzó a exigir cada libra de presión. Los motores rugieron hasta superar los 17 nudos. Una velocidad inédita para el viejo transatlántico Rostron organizó la operación de rescate con precisión absoluta. Botes listos para bajar, luces eléctricas dispuestas a lo largo del costado, cuerdas, eslingas para niños, redes, escaleras y puntos de acceso habilitados. Ordenó café para toda la tripulación, estaciones médicas en cada salón y miles de mantas preparadas para los supervivientes. También dio instrucciones para mantener a los pasajeros del Carpathia en sus camarotes, evitando que entorpecieran el trabajo. Mientras el Carpathia avanzaba, el operador Cottam intentaba comunicarse con el Titanic. Recibió mensajes que mostraban un deterioro rápido. Bajando de proa. La sala de máquinas se está inundando. Vengan lo antes posible. A la 1:50 llegó el último mensaje antes del silencio. Después, nada más. A bordo del Carpathia, los pasajeros comenzaron a notar que el barco corría a una velocidad casi peligrosa. Algunos intentaron asomarse a cubierta y fueron devueltos a sus habitaciones. Otros intercambiaron rumores en voz baja. Nadie sabía qué buscar en la oscuridad. Todos imaginaban un barco averiado, pero nadie contemplaba la idea de un naufragio total. A las 2:35, ya cerca de la posición estimada, un destello verde apareció en el horizonte. Rostron creyó que el Titanic seguía a flote, pero minutos después comenzaron a surgir icebergs. El Carpathia zigzagueó entre ellos, manteniendo la velocidad máxima. En cubierta, el personal de servicio trataba de mantenerse caliente bromeando mientras la nave esquivaba masas de hielo que brillaban bajo las estrellas. Cuando amaneció, Rostron se encontró rodeado de icebergs. El Titanic no estaba. Solo entonces apareció el primer bote salvavidas, iluminado por una bengala a las 4:10. El Carpathia recogió a la primera superviviente, Miss Elizabeth Allen. Su respuesta fue breve. La Titanic se ha hundido. Desde ese momento, los botes comenzaron a aparecer por todos lados. Algunos llegaban con pasajeros en silencio, otros con hombres cantando para mantenerse despiertos. Había embarcaciones llenas de mujeres que no habían dicho una palabra desde el choque. En Collapsible B, los hombres llevaban horas intentando equilibrarse sobre la estructura volcada. Lightoller, Thayer, Bright y el resto apenas podían mantenerse en pie. La llegada de los botes 4 y 12 los salvó justo a tiempo. Quinto oficial Lowe, único que había regresado al campo de restos, traía consigo a los escasos supervivientes rescatados del agua. Después encontró el colapsable A, inundado, con gente hasta las rodillas en agua helada. Solo quedaban 13 personas en pie. Lowe los subió a su bote y dejó atrás el colapsable vacío, que más tarde el mar convertiría en una tumba flotante. Los botes llegaron en secuencia. El 13 a las 4:45, el 7 a las 5:10, el 3 a las 6, el 1, el 4, el 10, el D, uno tras otro. En cubierta, los pasajeros del Carpathia miraban en silencio, buscando rostros conocidos. Algunos recibieron noticias que no esperaban. Otros encontraron a familiares que creían perdidos. Billy Carter gritó desesperado por su hijo hasta que el niño levantó un sombrero enorme y respondió: «Aquí estoy, padre». Bruce Ismay subió en silencio, temblando, repitiendo su nombre. No aceptó comida ni bebida. El doctor McGee lo llevó discretamente a su cabina, donde permanecería aislado durante todo el viaje. En la cubierta del Carpathia, la mezcla de ropa de los supervivientes llamaba la atención. Capas de piel, batas de noche, pijamas, kimonos, zapatos mojados, mantas y prendas improvisadas. Habían salido de un transatlántico de lujo y llegaban a otro barco sin nada más que lo puesto. Hacia las 8:30 llegó el último bote, el número 12, sobrecargado con casi 70 personas. Cada ola amenazaba con volcarlo. Lightoller dirigió a los remeros para mantener el equilibrio hasta que finalmente pudieron amarrar al costado del Carpathia. Habían pasado más de 6 horas en la intemperie. Con todos a bordo, Rostron decidió el destino: Nueva York.
Halifax estaba más cerca, pero el hielo bloqueaba el camino. Las Azores quedaban demasiado lejos. Además, los supervivientes necesitaban atención inmediata. La idea de transferirlos al Olympic le pareció inconcebible. Era el barco gemelo del Titanic y habría sido una imagen traumática. Antes de retirarse, Rostron realizó un último recorrido por la zona del naufragio. Apenas quedó rastro del Titanic. Trozos de corcho, sillas, paneles, cojines, salvavidas y un solo cuerpo visible. Después ordenó un servicio religioso. La nave avanzó lentamente mientras un sacerdote leía oraciones y los supervivientes permanecían en silencio. Mientras tanto, en Nueva York, las noticias habían provocado confusión durante toda la mañana del 15 de abril. Las primeras ediciones de los periódicos hablaron de un accidente leve. El vicepresidente de la White Star Line insistió en que el Titanic era insumergible. Pero al caer la tarde, los rumores crecieron. Al final, un mensaje del Olympic confirmó lo inevitable. El Titanic se había hundido y solo quedaban supervivientes en los botes. Las familias acudieron a las oficinas de la naviera. Algunos encontraron los nombres de sus parientes en las listas preliminares. Otros solo encontraron silencio. Los periódicos comenzaron a crear teorías. Explosiones, grietas gigantes, niebla densa, milagros y supuestas acciones heroicas. Surgieron historias inventadas, desde perros salvando botes hasta hombres manejando radios inexistentes. La prensa llenó el vacío de información con imaginación. El 18 de abril, la espera terminó. La Carpathia llegó a Nueva York bajo la lluvia, decenas de miles de personas se agolparon en el puerto. Los botes del Titanic fueron descargados primero, convertidos en objetos de morbo y recuerdos. Después bajaron los supervivientes. Algunos caminaron solos, otros fueron sostenidos por la tripulación. Cada rostro contaba una historia distinta. Durante los días siguientes, la prensa, las familias y las autoridades comenzaron a reconstruir los hechos. Entre especulaciones y testimonios, también aparecieron los primeros mitos que perdurarían. La música que seguía sonando, el Nearer, My God, to Thee, la supuesta calma del capitán o los supuestos suicidios. Algunos relatos eran honestos, otros surgieron de la necesidad humana de darle forma al horror. La reacción mundial fue inmediata. Banderas a media asta, actos suspendidos, ciudades enteras de luto. En Southampton, donde vivía la mayoría de la tripulación, una sola calle perdió a 20 marineros. Gobiernos enviaron condolencias. Familias completas quedaron partidas. Los hechos fríos terminaron imponiéndose. El Titanic navegaba a unos 22.5 nudos, llevaba 2.224 personas y solo 705 sobrevivieron. La temperatura del agua era de menos 2 grados Celsius. El primer bote fue bajado a las 0:45 y el último a la 1:55. El barco se partió alrededor de las 2:18 y desapareció 2 minutos después. La historia avanzó, pero para los que estaban en el Carpathia no había estadísticas, solo agotamiento. Algunos enviaron sus primeros telegramas, otros no podían hablar. Varias mujeres se negaban a tomar café o abrigo. «Váyase, acabamos de ver morir a nuestros maridos», dijeron 2 de ellas a Mrs. Ogden. Mientras los motores marcaban el ritmo, la Carpathia se alejaba del campo de hielo. Los supervivientes ocupaban sillas, envolvían a los niños en mantas y escuchaban el rumor constante de los engranajes. Muchos intentaban comprender por qué habían vivido cuando tantos habían quedado atrás. Nadie tenía respuestas. El sol avanzaba sobre el Atlántico mientras la Carpathia continuaba su travesía hacia Nueva York, llevando consigo la memoria de la tragedia más impactante de su tiempo.